Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como cada martes me siento muy contento de que estén aquí con nosotros en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir por Radio 13 Digital y también por Diario de Confianza. Aprovechamos para mandarle pues un saludo, un abrazo fraterno a la familia Quiñones. Desafortunadamente, el miembro fundador de esta empresa falleció por COVID. Mandamos desde Mesa Horizontal pues un abrazo muy sentido, muy cálido a sus hijos, a sus seres queridos. Obviamente pues seguimos aquí precisamente en la chamba cotidiana. Desde aquí pues un abrazo fuerte por la pérdida de Carlos Quiñones, presidente de este grupo. Y bueno, pues está conmigo el día de hoy, como siempre, y le agradezco enormemente a Jimena Céspedes. Como ustedes saben, Jimena es CEO de Metrix y además de todo es nuestra experta, antropóloga, sociodigital pues del conocimiento de las redes del mundo mundial. Muy contento de saludarte, mi querida Jimena. ¿Cómo estás? Igualmente, buenas noches. Es que luego no sé cómo presentar. Siempre me gusta hacerlo de lo más rimbombante posible. Mi querida Jimena, buenas noches. Y bueno, Amado Avendaño, carnalito, ¿cómo estás? Como ustedes saben, Amado, pues es una pieza, una columna vertebral de este programa de Mesa Horizontal. ¿Cómo estás, mi querido Amado? Muy bien, queridos, muy bien, a la orden. Bueno, pues empezamos desafortunadamente con esa mala noticia, solidarizándonos con la familia Quiñones. Pero bueno, vamos a empezar con este programa. Vamos a empezar a platicar sobre el documento que generó Metrix, sobre la agenda semanal, que pues es muy nutrida. Hubo muchos temas, sin duda alguna, mi querida Jimena, pues el tema que sigue eclipsando a los otros temas, seguramente no solamente en México, sino en el mundo, es lo que ha significado que el presidente Donald Trump pues no reconozca el triunfo de Joe Biden, este señalamiento de que hubo fraude en la elección, una de las más polémicas de la historia. Pues ya nos comentarás tú qué es lo que se vio ahí en el reporte, pero bueno, son varios temas. No sé si quieras empezar, mi querida Jimena, comentándonos. Claro que sí. Esta semana seguimos arrastrando temas. En realidad, digamos que lo que nos ha tocado ver es, seguimos con el tema de las elecciones. Efectivamente, el hecho de que sea un tema internacional que nos pegue directamente a nosotros, las declaraciones o no declaraciones del presidente, y así como las declaraciones de de varios influenciadores, columnistas de opinión pública en general relacionado con esto, ha mantenido como el tema principal las elecciones de Estados Unidos, y seguramente hasta que no tome posesión o Donald Trump no siga diciendo cosas, pues lo vamos a seguir viendo, aunque obviamente irá disminuyendo dentro de la agenda nacional. El otro tema que seguimos arrastrando es el tema de Tabasco. O sea, la semana pasada el presidente había ido a Tabasco, ya van 2 veces, y le han preguntado mucho en la mañanera. Entonces eso, digamos que ha sido un tema de opinión pública, a diferencia de muchos de otros, y ahorita con los huracanes que están llegando seguramente va a seguir siendo un tema que vamos a estar arrastrando. El tema de Odebrecht, que ahora digamos que ya involucró no solamente a las personas que estábamos, digamos que hemos venido como siguiendo una novela relacionada con esto, y en este caso pues ya está en la Fiscalía General de la República, ya involucró también a Enrique Peña Nieto y a Videgaray. Entonces digamos que eso vamos a seguirlo arrastrando entre las siguientes. Y en realidad hay dos temas nuevos, o sea, que ya venían dentro de la agenda nacional, pero que no habíamos, o sea, no había sido un escándalo tan grande como el tema específicamente de la presentación del presidente de la ley para abolir el outsourcing, esa digamos. Y la otra, que digamos que sí es un tema que seguimos arrastrando, es el tema de los feminicidios, que en este caso fue la manifestación en Cancún por el feminicidio de Alexis, que terminó en balacera, con renuncias de funcionarios en Cancún y con su consecuente movilización de otras mujeres en otros lugares de la República. Digamos que eso es, a grosso modo, lo que estamos viendo en este momento. Ahora, Jimena, empezando con el tema de los Estados Unidos, para empezarlos a desglosar,
Pues comentaba yo al arranque del programa que pues es un hecho inédito que un competidor señale fraude y es tal vez doble, triple o cuádruplemente inédito que quien lo haga sea el presidente de los Estados Unidos, que lo haga el primer mandatario que se encuentra todavía en la Casa Blanca, lo hará de aquí hasta el 20 de enero, según los tiempos como están establecidos en el marco institucional de nuestro vecino del norte, pero creo que es pertinente empezar a desglosar para que nuestro auditorio entienda por qué este tema o cuáles han sido los puntos que más han destacado en la discusión. Hay obviamente un marco referencial importante, no solamente es el hecho de que él esté negándose a aceptar el resultado, sino las consecuencias en otros países. Aquí, pues obviamente parte del debate es que si López Obrador le toma la llamada o no a Biden, que si lo felicita o no lo felicita, digamos, en un contexto local. Esto pues es parte, digamos, de la dinámica de lo que está hablando la gente, pero tal vez el hecho incluso de que el fiscal Barr esté dándole seguimiento a la investigación es pues también algo importante, es pues un funcionario o una persona cercana a Donald Trump. ¿Qué es lo que está diciendo la gente en las redes sociales sobre este tema? La gente en realidad, digamos que la semana pasada todavía, hasta que no se terminó de contabilizar, la gente estaba más expectante que haciendo una opinión generalizada. Cuando ya salieron los resultados finales, por decirlo así, digamos que la gente comenzó a dar por buenas las elecciones, o sea, prácticamente para opinión pública en general, Joe Biden ya es el presidente de los Estados Unidos e incluso señalan la necesidad de que todos los demás países, comenzando por México, eh, acepten el triunfo. Ese digamos que es la primera. Y la siguiente más bien ha sido un seguimiento más que al tema del fraude, al tema de lo que dice Donald Trump en sus tweets y en sus declaraciones. La gente está más preocupada por saber si esto va a haber una repercusión a nivel Estados Unidos, a nivel mundial, y si va a haber procesos legales que puedan desestabilizar tanto a Estados Unidos y en este caso a México por los procesos que hay. Por ejemplo, salió una nota en los últimos días en donde decían que incluso Facebook le había quitado el título de presidente, former president, y le habían puesto simplemente un candidato. Entonces, esa no la pudimos corroborar, pero ya comienzan a salir hasta ese tipo de notas. ¿Qué es lo que significa? Que, primero, el tema es el espectáculo que está dando Trump. Ese digamos que es la primera. La segunda, la gente ya está tomando el fraude de manera, por lo menos en México, lo está tomando de manera de burla. O sea, por eso hay tal cantidad de memes en donde dice que Joe Biden no va, o sea, que llama al presidente, que Joe Biden no va a aceptar ninguna llamada de AMLO hasta que no lo felicite, o sea, esa cantidad de cosas que están saliendo entre las discusiones, eso es lo que más se ha señalado en los medios digitales. Y ya el resto son notas que no han permeado en opinión pública, como el hecho que Rudy Giuliani esté diciendo que sí hubo fraude, o sea, como otras personas dentro de Estados Unidos que están hablando sobre el mismo tema. Ahora voy a pasar con Amado Avendaño para profundizar un poco más. ¿Tú cómo lo has visto, Amado? Una de las principales críticas que ha hecho el presidente Donald Trump es precisamente que han sido los medios masivos de comunicación, las grandes cadenas, especialmente de las televisoras, que pues han generado la percepción en favor y de manera acelerada, así lo subraya mucho, de Joe Biden cuando todavía pues hay mucho camino por andar. Él ha sido muy insistente, aunque no se ve mucho en medios, en efecto, en medios masivos, tal vez en algunos canales de YouTube alternativos que le dan seguimiento a Trump, en fin, pero creo que es muy importante subrayar que en este caso los medios de comunicación, pues la gran mayoría sí se han aglutinado alrededor de esta idea de que Joe Biden es quien debe de ganar. En efecto, ya lo dijo Jimena, hay una percepción de que ya es el presidente electo, ya ven la manera de broma, como un tema chusco, el asunto del fraude. Y a mí me parece que es importante destacar dos cosas. Una, ¿cómo ves tú
la participación de los medios? ¿Hace sentido esta crítica que hace Donald Trump o no? Y segundo, ¿qué tanto es pertinente esperarse a que si hay un proceso judicial, pues la gente tenga el veredicto definitivo? Hay mucha gente que critica que Trump no ha hecho un caso, pero bueno, es parte de las investigaciones que se están haciendo, que no ha entregado pruebas, en fin, estas cosas que siempre se quedan al final en los procesos judiciales para que sean los jueces y que sean quienes dictaminan de manera jurisdiccional el tema, quienes terminen decidiendo. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Hace sentido la crítica que hace Trump en un mundo en el que hoy las percepciones pues juegan y generan realidad? ¿Esta crítica que hace Trump hace sentido o no? Mira, yo la verdad es que lo que veo es que era bastante previsible que, lo dijo el presidente Trump, no iba a aceptar ningún resultado si no era el triunfo, o sea, su triunfo electoral. Y a partir de ahí, en lo que estamos viendo, pues no es otra cosa más que incluso lo que los demócratas tenían presupuestado, ganar y que Trump hiciera un mega berrinche al que ellos no se han querido subir. Y quizá muy buena parte de la percepción y de la discusión que se ha dado en México en torno a este caso, pues tiene que ver obviamente con el comparativo de lo que ha pasado en este país, lo que pasó en el 2006 y cómo la utilización de la palabra fraude es algo que nos tiene confrontados a nosotros desde hace pues, toda la vida electoral de este país casi, ¿no? Pues el fraude electoral desde el 88 que tuvimos un fraude electoral. Esto se popularizó y tuvo mucho más fuerza en el 2006. ¿Por qué? Pues porque tenemos un personaje que es casi un espejo y una situación que en Estados Unidos que casi es un espejo de lo que vimos en el 2006. Aunque pues la situación aquí es distinta porque la gran mayoría de los estadounidenses ya dio por hecho que el triunfo de Biden es real y que Trump se va a tener que ir, aunque siga tuiteando que yo gané y esto es un fraude, pues es su estilo, la verdad es que es su estilo. Y la discusión en México es lo que yo he visto al menos en redes sociales y en medios, tiene mucho que ver con indexar la bronca a la situación de México. El hecho de que el presidente López Obrador no reconozca el triunfo de Biden, pues tiene que ver un poco, primero, con la relación que existe entre los dos presidentes, el de México y Estados Unidos, en primer lugar, y en segundo, la identificación que tiene muy personal el presidente López Obrador con la situación del 2006. Es decir, reconocer anticipadamente es de alguna manera una forma de decir que lo que le hicieron a él en 2006 o lo que dice que le hicieron a él en 2006 no es algo justo y que en realidad hubo un fraude. Esta narrativa a él termina beneficiándole en su narrativa personal y en su estrategia político-electoral rumbo al 2021. Esa es mi percepción. A ver, yo lo voy a insistir porque me parece que es un tema importante. Creo que es un estudio de caso significativo. Obviamente es una elección muy relevante. Estamos hablando pues de la nación más poderosa del planeta, o por lo menos para nosotros los mexicanos, sin duda alguna, una de las más relevantes por la vecindad que tenemos con ellos. Me llama la atención, yo entiendo que digamos, hasta el momento, al no presentarse pruebas, al no tener un proceso judicial concluido, haya una percepción, a final del día, institucional, conforme a los conteos que se han hecho en las entidades, de que Joe Biden es el presidente, y entiendo las razones por las que se le ha hecho la crítica al presidente López Obrador por no felicitarlo. Sin embargo, hemos hablado aquí en Mesa Horizontal y me parece que es una de las condiciones muy, muy claras de cómo funciona el mundo de las redes sociales, donde las redes sociales muchas veces en coordinación o en sintonía también con los medios tradicionales generan un conjunto de percepciones donde muchas veces estas percepciones pueden cambiar o no, pero las percepciones también crean realidad. Y a mí me parece que es importante entender que si hay un proceso judicial
dar por hecho que el proceso judicial no tiene ningún sentido o estuviera concluido, es casi tanto como ignorar que Donald Trump tuvo alrededor de 71 millones de votos. De hecho, tuvo más millones de votos o tuvo más votos de los que tuvo en el proceso del 2016, lo que significa que mucha gente, se dicen según los estudios que el 70%, 72% de la gente que sigue a Trump, que votó republicano, cree que hubo fraude en la elección. Entonces, tal vez aquí la pregunta sería, para continuar con Amado, y si te parece bien, Jimena, luego retroalimentar contigo, ¿qué tan peligroso es que las percepciones, inclusive que la forma en la que se dialogan los temas en las redes sociales, pues de pronto se vayan en banda y pues de un momento para otro las cosas cambien? Lo digo un poco, si quieren, para tratar de hacer al abogado del diablo. Si llegara el caso en el que esto se controvirtiera y se fuera a la corte, en la corte de los Estados Unidos, donde pues hay una mayoría de votos republicanos, de los 9 que están ahí, 6 pueden ser votos republicanos, 3 podrían ser votos demócratas, si lo vemos en la fisonomía o en la cercanía de cómo, de cuáles han sido, digamos, las ascendencias en sus nombramientos. ¿Qué pasaría si con estas percepciones, todo el mundo echando campañas al vuelo, Joe Biden ya a punto de sentarse? ¿Y qué pasa si de pronto, pues la corte, la decisión no le favorece a Biden? Hagamos ese caso, porque creo que ahí es donde muchas veces el irnos con las percepciones, y tal vez las redes sociales que fomentan, reproducen, construyen de manera muy dinámica esas percepciones. ¿Qué tanto podría ser difícil de asimilarse por parte de la sociedad? ¿Qué opinarías tú, Amado, en caso de que esto ocurriera? Bueno, yo creo que es, muchos vemos y mucha gente ve esta circunstancia desde la perspectiva muy de México, pero la verdad es que en Estados Unidos, incluso los medios en México fueron muy criticados, pero en Estados Unidos no, por poner por encima de la libertad de expresión de Donald Trump. La verdad es que la democracia de los Estados Unidos, ellos consideraron, y la gente también consideró, que lo que está haciendo Trump atenta contra la democracia. Y la democracia para ellos significa la libertad. Y ellos son los paladines de la libertad en el mundo. Son los libertadores de todo el planeta. Se sienten el Superman del planeta. Entonces, atentar en su propia casa contra la democracia. Imaginemos ese hipotético caso, y además me gusta mucho esa ponerse en un escenario, digamos, catastrófico, de que imagínate que le quitaran el triunfo a Biden en tribunales. Yo creo que ahí sí se rompería un poco, digamos, la gente saldría a la calle, porque incluso los propios republicanos no estarían muy de acuerdo en defender a un personaje como Trump a cambio de quebrantar el sistema democrático que tienen, que es de lo que se ufanan tanto. Me parece que habría, digamos, un poco más de prudencia en eso. Yo la verdad es que no veo un escenario como ese que destruyera propiamente a los Estados Unidos, y sobre todo porque hasta ahora no se ha comprobado propiamente todas las impugnaciones de Donald Trump, pues se han ido para abajo, y no hay forma, hoy por hoy no se ve una forma contundente en la que esta elección pueda ponerse en duda, sobre todo porque la perspectiva es que tenga no 270, sino 306 votos, y que ya es una ventaja considerable, y que la verdad es que pondría a prueba la voluntad de los norteamericanos. Bueno, ahora la democracia, y no quiero pecar de ser abogado del diablo, pero es ahí donde hay que ver que tanto las instituciones, cuando se ponen a prueba en la nueva lógica de la hiperconectividad, hay un entendimiento completo. Y ahorita vamos a ir con Jimena, porque al final de cuentas la democracia liberal tiene que ver obviamente con el sufragio, pero tiene que ver con la efectividad de los sufragios. Es decir, mucho de lo que dicen los seguidores de Donald Trump es que se cuenten los votos que son legítimos, los votos que son reales. Recordemos que el caso que ellos están tratando de hacer es que muchos de esos votos fueron votos, digamos, que llegaron en boletas no solicitadas. Hay todo un planteamiento
que no está en los medios masivos de comunicación, que no es parte, digamos, del gran diálogo, pero hay partes del diálogo digital que a mí me ha tocado ver, donde hay memes con expresiones respecto a lo que se supone que fue el fraude, hablan de un servidor que hubo en Frankfurt. Estoy hablando, digamos, de cosas que no están en el mainstream, pero que al final del día tendrá que ser la Corte. Hice el caso de que la Corte le diera la razón a Trump, pero al final de cuentas es hasta que se tiene una resolución judicial cuando se puede tener de manera definitiva una credibilidad en el sistema. Yo no creo, me parece que es algo más del discurso de los demócratas de que se estaría poniendo en juego la democracia. Yo por lo menos no compro esa idea, sino al contrario, me preocuparía que con la mitad de la población apoyando al republicano, a Trump, de pronto un 72%, que fue la encuesta que yo vi, se quedara con la sensación de que hubo un fraude, de tal manera que me parece que la existencia de una revisión jurisdiccional puede ayudar precisamente a que estas suspicacias, estas sospechas no se presenten. Pero bueno, no sé, Jimena, si una vez que ya hice el caso, esto es parte de la discusión, es parte de lo que pueda serle útil a quienes están dialogando en esta materia, o si simplemente ya está la percepción dada, ya ganó Biden, y entonces, aun cuando el Poder Judicial, dentro de una democracia liberal como es la de los Estados Unidos, terminara resolviendo algo en contrario, la gente no lo aceptaría. Mira, hay tres cosas que vemos en este momento. La primera es, y eso lo hemos dicho muchas veces, y es que al final el experto, o sea, la masa es más experta muchas veces que el más experto de las personas. ¿Y qué pasó, por ejemplo, el día de las elecciones? Que las bolsas en vez de caer subieron, porque ellas mismas, o sea, piensen que la mayor parte de esas masas expertas estaban diciendo que lo más seguro era que lo que se había pronosticado, independientemente que en ese momento estuviera ganando en los números Donald Trump, las bolsas no se cayeron, o sea, había confianza en que quien ganaba era aquel que supuestamente decían las encuestas, o por lo menos decían los expertos, o las ¿cómo se llaman? Los pronósticos que iba a ganar. Digamos que eso es una muestra de eso. El siguiente tema es, la gente en general, esté o no de acuerdo si ganaba o no Biden porque hubiera votado por Donald Trump. Acuérdense que lo que habíamos dicho ese día era que había una alta probabilidad de que la gente salía a las calles y en realidad nadie ha salido a las calles. ¿Eso qué significa? Que no, o sea, esa movilización dentro de esas redes sociales no pasó a ser un movimiento afuera de las calles. Hubo movimientos antes, pero no hubo movilizaciones después. ¿Qué pasa con eso? Significa que en el consciente intelectual, o sea, o en el consciente colectivo, la gente sí comienza a creer que efectivamente ganó Joe Biden. Y entonces, independiente, y la teoría del fraude comienza, si ustedes van a ver los medios digitales en general, y muchos columnistas y muchos influenciadores lo que están diciendo que hasta se metió una agencia española el día de hoy. Esa era la noticia del día de hoy. Y entonces, es la que yo revisé, pues se la comenté. Sí, exacto. Y entonces decían, pero no hay pruebas. O sea, al final todas las notas Trump dice esto, pero no hay pruebas. Tal persona dice esto, pero no hay pruebas. Y entonces eso está haciendo que la gente comience a creer que efectivamente no hay pruebas. Entonces, sí va a tener que trabajar muchísimo el nuevo presidente en hacer una alineación y en tener a todo el mundo de su lado. O sea, eso sí va a ser algo a futuro. Pero en general, la gente sí está tomando al presidente y entonces es muy difícil que primero que haya o sea, digamos que primero que llegue a la corte, o sea, porque además lo que nos decían la semana pasada en el programa era que se necesitan muchos recursos para pagar esos abogados y está Donald Trump buscando dinero para pagar la campaña, o sea, ni siquiera, porque hay Change y hay un montón de páginas en donde está buscando dinero. Entonces, desde el recurso mismo le está fallando. La gente ya lo está viendo como una pataleta, o sea, entonces eso también ha hecho que se desestime esa teoría de fraude y la otra como tal, o sea, la gente no ha salido a movilizarse. Lo que sí hay, no sé si vieron las notas que salieron hoy, de que en Seattle, por ejemplo, hay colas en el Costco. Entonces, la gente sí comienza a preocuparse
por el tema de la pandemia que está comenzando a subir nuevamente, por el tema de si va a haber un desabasto, si Trump hace una locura durante los próximos 2 meses, pero más bien ya lo ven como locuras, más que como si fuera él el presidente que hubiera quedado. Bueno, pues entonces me parece que eso nos da una buena orientación. Yo soy de los que piensa que el marco, la resolución que tomen a final de cuentas los tribunales en los estados y eventualmente si es que esto llegara a la Corte, que también es una posibilidad que no llegue, que al final de cuentas no haya condiciones para hacer un caso nacional, pero a final de cuentas creo que la apuesta para que nuestro vecino del norte, que es la primera vez, no es como nosotros que ya estamos medio curados en salud, pero es la primera vez que pasa esto, el hecho de que pueda haber una resolución judicial que deje satisfechos a la mayor parte de los actores, pues le limitará la voz, la capacidad de movilización a quienes quieran aprovechar esto, digamos, para llevar agua a su molino. Pero al final del día es algo que, sin duda alguna, ¿tú crees que va a estar presente todavía las próximas semanas el tema, Jimena? En México sí, más que todo por las decisiones que está tomando Joe Biden y que pueden afectar a México, como el tema como el Acuerdo de París, el tema de energías, el tema de COVID en general, que ya que ya comenzó prácticamente que está ya fungiendo como presidente, ese puede seguir afectando. Y otra cosa que es importante que no lo mencionamos, y es que esta elección fue prácticamente millennial, porque los millennials son los que votaron a través de las boletas, o sea, los que enviaron su voto porque no se querían mover a los millennials. Y entonces eso también hace que la discusión cambie, porque ellos no se van a ir a manifestar, o sea, o no van a hacer nada, siempre y cuando su status quo no cambie. Entonces, yo creo que igual, mientras eso siga, no creemos que el fraude de Donald Trump tenga mucho eco ahí. Y si le siguen preguntando al presidente y el presidente sigue sin aceptar a Joe Biden, de pronto también por eso va a seguir. Estará presente, pero ya a la baja, un poco de la magnitud que tuvimos del 92% al 60 y tantos por ciento de esta semana, es posible que baje. Bueno, el outsourcing, que creo que hay que comentarlo porque fue el segundo tema más relevante, es un tema que está planteado, ya se mandó una iniciativa a la Cámara de Diputados, sin duda alguna es un breaking point, hay que desglosar bien. Yo creo que mucha de la gente que habla sobre la iniciativa no la ha revisado a fondo. Yo tuve la oportunidad de escribir el día de ayer lunes sobre este tema. Tal vez es menos alarmante que lo que pareciera, que lo que los medios cubrieron fue desaparecen el outsourcing. Parece ser que lo que quieren es regularlo. Pero ¿cómo estuvo la conversación en este tema de la famosa tercerización o subcontratación, que es mejor conocida como outsourcing? ¿Cómo estuvo según Metrics, mi querida Jimena? Mira, hay dos cosas que vimos. La primera es que de ser un tema que era bastante árido, o sea, la gente entender el tema de outsourcing era muy lejano, pero como ha venido estando dentro de la discusión durante todos estos meses, porque era un tema que era repetitivo dentro de las mañaneras, la gente cada vez más lo está entendiendo y entonces cuando se presentó la iniciativa ha sido de los pocos temas que eran áridos que pasaron a opinión pública. Digamos que esa es la primera. La segunda, es un tema de división. Es un tema de división en donde el presidente lo ha manejado así, los medios lo han manejado así y las redes sociales lo están manejando así, que es como el gobierno contra los empresarios. Y eso ha aumentado el nivel de discusión entre los que están a favor y los que están en contra, pero ahora sí se metió no solamente columnistas a favor y en contra, sino que aumentó el volumen de videos de gente o quejándose o diciendo que está a favor. O sea, eso ya hay un movimiento dentro de las redes sociales a favor y en contra. Entonces, durante las discusiones que se van a presentar en la Cámara, seguramente este sí va a ser un tema que va a seguir porque las redes sociales sí están preocupadas, bien sea porque están a favor, porque están en contra o porque quieren entender más. O sea, en el Círculo Rojo se ha pasado notas como la tuya, o sea, en donde explican un poco cuáles son, no es que se elimine directamente, pero si ya no puede haber subcontratación que no sea por casos de obra en específico, que se tiene que pagar a los trabajadores todo lo correspondiente a Infonavit, del IMSS y demás, o sea, que solamente los outsourcing pueden hacer para reclutamiento y selección en general. Entonces, pero lo que sí está diciendo la opinión pública informada
es que esto puede pegarle más al tema del empleo, que ya de por sí, por el tema de COVID, ha venido sufriendo algunos problemas. La otra parte, ya más informada, lo que dicen es que el gobierno en general tiene subcontratados a empresas de outsourcing para pagar la nómina, y si eso le juntas lo que están diciendo de que están pidiendo que regresen lo que le pagaron a los funcionarios de Pemex por reparto de utilidades, o que están diciendo que les quitaron los aguinaldos a determinadas personas, eso va a ser una discusión también que va a comenzar a subir sobre el tema del outsourcing. Y la tercera, que yo creo que es la más importante, es lo que está diciendo el presidente en general. Y es que lo que él está diciendo es que es un tema de corrupción, y ya la gente está comenzando a hartarse un poco de ese tema. Lo que están asociando es que este gobierno no necesariamente está actuando sobre temas de corrupción, y que este no necesariamente era un tema solamente de corrupción, sino que hay un interés por detrás. Digamos que eso es como la generalidad. Entonces empieza ya a agotarse la gente respecto digamos, al llamado continuo, la cantaleta, dicen algunos, de todo tiene que ver con la corrupción, ¿no? Yo te preguntaría, mi querido Amado, habiendo escuchado a Jimena, ¿cómo lo has visto tú? Este tema es, ya lo decía Jimena, hay quienes salieron a criticar el planteamiento que le puede pegar al precario nivel de empleo que tenemos en este momento. La Coparmex fue, digamos, una de las voces que salió ahí a defender el esquema, a señalar que si había corrupción, que se fuera contra la corrupción, pero que no se acabara con el esquema. ¿Cómo lo estás viendo tú en el debate público y en el debate que ha habido en los medios tradicionales? Mira, lo que sucede cuando el presidente sube un tema como este, que le anexa, pues, el sellito es corrupción, ¿no? La mayoría de los perjudicados sabe que esto tiene un componente eminentemente político. Y ya lo hemos comentado en diferentes espacios, tú y yo. El asunto es que el diagnóstico del presidente no es necesariamente erróneo. Es decir, que se evadieron responsabilidades fiscales a través del outsourcing, que se abusó de la figura. Claro que que se lavó dinero a través de eso, claro que sí. Pero pasa lo mismo que pasó con otras cosas, con el asunto de los fideicomisos. No es separar lo bueno de lo malo y utilizar, digamos, los instrumentos legales para poner en orden las cosas. Hay que matar al paciente, acabar con él, porque entonces con eso acabamos con la corrupción. Y a partir de esa premisa, y como bien decía Jimena, pues ya cada vez menos gente les cree, ¿no? Menos gente le está creyendo, porque en términos muy prácticos pasa lo que pasó en Tabasco, o sea, pasa lo que pasa en los hospitales. Todo lo que se juntara de la corrupción, y ahora que si el outsourcing y que si los fideicomisos, toda esa gran bolsa que en realidad no existe de dinero, se iba a repartir para los pobres. Pero aquí hay un problema. Mucha de la gente que incluso apoya al presidente, que ha sido muy fiel al presidente, pues la verdad es que vive de trabajar para empresas de outsourcing, y quitarles el sustento, eso es algo que no necesariamente tienen ellos bien medido. Creen que les alcanza para tomar este tipo de medidas y de decisiones, y no necesariamente. Habrán algunos que hasta pierdan su chamba, se enfermen o lo que sea por las decisiones del presidente, y lo seguirán apoyando, pero ya no es una gran mayoría. Lo vimos en el caso del avión presidencial, que no lo apoyaron, en el caso de la consulta expresidentes, que no juntaron las firmas, y varias cosas que el presidente ya empieza a desgastar el discurso. 2 años hablando de que todo es corrupción y no resuelvo nada. Me parece que el caso del outsourcing puede pegar un poco más por la cantidad de personas que viven de eso. El propio gobierno tiene contratada una buena cantidad de gente que trabaja en esta modalidad, que, ojo, no hay que estigmatizarla, porque no necesariamente es mala. Es una forma de trabajo, es un mecanismo de trabajo que facilita a las personas y a las empresas, en algunos casos,
las cuestiones laborales y que tiene sus mecanismos legales regulados. El meterse a esto es como el asunto del anuncio de que vamos a meternos con las Afores, pues enciende todas las alertas porque ya nos dimos cuenta que cada vez que el presidente le apunta a algo, no es un asunto de que le apunte como un francotirador, sino como una escopeta expansiva que va a destruir todo lo que está alrededor sin medir las consecuencias en pérdida de empleos, en calidad de vida, en crecimiento económico, en confianza para la inversión. Y ese me parece que es el verdadero problema que vamos a enfrentar. Ya no digas si se consuman o no este tipo de decisiones, simplemente con que las estén mencionando y con que se estén discutiendo, genera un ambiente de tensión y de desconfianza sobre el Estado de Derecho en este país que deteriora la calidad de vida. Ahora, otra vez, y ni modo, en este tema me va a tocar volver a ser la de abogado del diablo, porque en realidad creo que ese esquema o ese entorno de polarización que ha tenido la dinámica alrededor de outsourcing, como lo comentaba Jimena, me parece que lo que ha nublado es la revisión puntual y clara de la iniciativa. Yo, repito, ayer me tocó escribir sobre ese asunto, es un tema que creo que es de especial relevancia para el país. Mucha gente, como ustedes lo han dicho, depende de un esquema de contratación de ese tipo, pero en el nuevo contexto laboral que se ha firmado a partir del tratado, ya hablamos incluso del tema de Biden, donde Biden y especialmente Kamala Harris, la nueva vicepresidenta o la virtual nueva vicepresidenta, es alguien muy metida en el tema sindical, es alguien que ha señalado que va a estar muy atenta al cumplimiento del nuevo tratado, el famoso TEMEC. Pues uno de los temas más importantes es, repito, el asunto laboral, y es mejorar las condiciones de ingreso de los trabajadores, pues especialmente en los Estados Unidos. Lo que Trump puso sobre la mesa, pero que le compraron los demócratas y lo apoyaron, es que los trabajadores mexicanos, pues al percibir bajos ingresos, bajos salarios, hacen una suerte de competencia desleal. De tal manera que este tema yo no lo vería aislado, yo no veo que el tema de outsourcing sea solamente una decisión de coyuntura por parte del presidente López Obrador. Me parece que hay un marco contextual, económico mucho más amplio, y me parece que lo que buscan ellos, o por lo menos de la lectura por encima de mediática que di, es lo que buscan es evitar, por ejemplo, que estas empresas que se dedicaron a pagar salarios más bajos y por lo tanto perjudicar en las prestaciones de Infonavit, de Seguro Social, de pensión a los trabajadores, pues esto se acabe. Entonces, creo que hay que escudriñar mucho el tema si es que de lo que se trata es de tener una mejor resolución. ¿Qué tanto, Jimena, en un contexto polarizado, encontraron ustedes de análisis más de filigrana, de ver los detalles y que la discusión no solamente fuera de en contras o a favores rotundos, sino que tanto la discusión, por lo pronto la del Círculo Rojo, está intentando desglosar, debatir y tener un diálogo constructivo alrededor del tema? Mira, lo que hemos ido encontrando es, lo primero que dicen, y que además ya se ve dentro de los medios tradicionales, sobre todo en su versión digital, es que ya existía una discusión entre los empresarios y el gobierno para regular el outsourcing. O sea, lo que dicen es que todos están de acuerdo en la regulación del outsourcing. O sea, y eso ya se venía manejando. Lo primero que se dijo incluso es que esto vino a pasar igual que el tema del aeropuerto, igual que el tema de la cervecera, igual que otras negociaciones con el gobierno, en los cuales se determina con el gobierno que va a haber una negociación para regular, mejorar las condiciones, como el caso, por ejemplo, cuando se aumentó el salario mínimo. Pero cuando sale el presidente, la palabra que dice se acaba. O sea, entonces el nivel de molestia que se ve dentro de los medios digitales del lado de los empresarios y quienes están a favor, o sea, que están en contra del gobierno actual, que va a ser alrededor del 30%, esto ayudó a que, primero, la gente comenzara a informarse, o sea, la gente está buscando qué significa el outsourcing. Segundo, está comenzando a buscar qué son las prestaciones, qué es el Infonavit, o sea, esto ha aumentado el volumen
de conocimiento de la gente en los temas que antes de pronto no les importaba. Pero sí se está viendo que hay una división completa entre las promesas que está diciendo el gobierno con lo que está diciendo los empresarios, que ya había habido un acuerdo en temas de regulación. Y esto está pasando también con temas como Tabasco, con temas como Santa Lucía, con el tema de las mujeres. O sea, ya comienza a verse que hay un desgaste del gobierno en todos los temas en donde supuestamente se comprometió algo y que después cambia las decisiones. Entonces, eso será lo que vamos a seguir viendo esta semana, más que cualquier otra cosa, seguramente. ¿Se sintieron traicionados desde tu punto de vista? Por lo menos en la conversación se siente que hubo traición por parte de los grupos que pedían atención, especialmente a los empresarios. Sí, se nota, incluso hay varias notas en donde señalan específicamente a varios funcionarios del gobierno diciendo que ya habían negociado eso, incluyendo la secretaria del Trabajo. O sea, la llaman incluso traidora a varios. Entonces, eso aumentó el volumen de negatividad dentro de los medios digitales, tanto por la iniciativa como directamente por el gobierno, más los otros temas que le están pegando al presidente. Esta semana tuvo solo 13% de positivos, que es muy bajo. Generalmente estamos manejando entre un 20 y un 30%. Ya bajar a menos del 15% significa que sí le está pegando, y los bots o las operaciones, o cada vez le está costando más trabajo a ese 30% que lo apoya entre los medios digitales mantener ese apoyo. ¿Qué crees que es lo que le esté pegando, Amado? Digamos, viendo esa medición, ese 13% que bien señala Jimena, ¿qué crees que sea lo que le esté impactando? Tienes tu micrófono apagado, pero ¿qué es lo que crees que le esté impactando al presidente que está cayendo en cuanto a las aprobaciones de sus comentarios? Básicamente que no, en los grandes temas al menos, no ha cumplido con sus promesas, que ha dicho muchas cosas. Y en las redes sociales es muy común que le recuerden todas las cosas con las que no ha cumplido, de buena manera y de mala manera. Por ejemplo, me parece que, y ahorita abordaremos ese tema, el caso de Tabasco, el hecho de que el presidente sea percibido tan poco sensible a una situación tan grave como la de su propio estado, genera ciertos niveles de desconfianza. El asunto de que el dinero del avión presidencial no se sepa dónde está, el caso de su hermano Pío, que de pronto resultó exonerado ante la evidencia que vimos contundente. Ese tipo de cosas que distancian un poco la realidad del discurso presidencial, me parece que ya empiezan a acusar un desgaste. Es que ya va a cumplir 2 años en el poder, y estamos a muy pocos números de llegar a las 100,000 víctimas de COVID en este país. Ya rebasamos el 1,000,000 de contagios y el presidente sigue insistiendo. Ayer en la mañana insistió en que pues vamos aplanando la curva y que vamos dominando la pandemia, cuando estamos dándonos cuenta que no es así, y cuando nos damos cuenta que la realidad, la verdad es que ya lo empieza a acorralar, porque empieza a abrir demasiados frentes, empieza a quedarles mal tanto a los empresarios con los que se comprometió como a la gente que más lo necesita. Es decir, el presidente en realidad no le ha cumplido prácticamente a nadie. Eso me parece que va a terminar por desgastarlo, porque no hay forma de que en su informe de gobierno, en el enésimo informe de gobierno que va a dar en diciembre, no diga exactamente lo mismo que ha dicho en todos los informes anteriores. Vamos a acabar con la corrupción, ya no hay Estado Mayor presidencial, el avión presidencial, o sea, las mismas cosas. Ya no hay prácticamente nada nuevo que voy a decir en un informe, pero hay cero nivel de cumplimiento en los compromisos que él hizo ante la gente. Bueno, y más allá de los compromisos puntuales, también están los hechos extraordinarios como el de Tabasco, Jimena, donde pues a mí lo que me tocó ver fueron estas críticas. Estaba muy reciente el tema de haber eliminado los fideicomisos,
es mala suerte, ¿no? No sé, es como una suerte como dicen, es el colmo, ¿no? Me acuerdo ahorita cuando era chiquito siempre estaba, ¿cuál es el colmo de alguien en particular? En este caso, ¿cuál es el colmo de ser presidente y que quites el Fonden? Pues el colmo es que toque en tu tierra, en Tabasco, y que pues precisamente tengas una situación tan compleja donde tantos hermanos y hermanas están sufriendo, pues precisamente por el desbordamiento de las presas, donde ayer lunes en la mañanera, pues el propio presidente reconocía que él tomó la decisión, o que el gobierno tomó la decisión de desfogar la presa precisamente para evitar que se fuera hacia centro, hacia Tabasco, hacia Villahermosa, hacia la capital, pues de que se inundaran las partes más pobres del estado, Nacajuca y otras. ¿Cómo lo ven las redes? ¿Qué critican y bueno, qué posición tienen sobre esta particular? Mira, yo creo que el presidente nunca vio House of Cards, porque justo eso fue uno de los capítulos en donde Ajá. alguien se llevó el dinero y después tenían justo un problema de esos. Pero, a ver, lo que dicen las redes son dos cosas. La primera es que no comenzó sin tener ese engagement que se necesita, pues o sea, Cercanía, esa cercanía con la gente, que pasa lo mismo con las mujeres. solidaridad, emoción. En este caso, prácticamente las redes le dicen que tuvieron que levantar la mano y que incluso tuvieron que reclamarle para que decidiera cancelar una gira y se fuera a ver a Tabasco. O sea, y le reclamaban, o sea, y le decían que está pasando lo mismo con los hospitales, que pasa lo mismo con las mujeres, o sea, que él no toma personalidad cuando existe algún problema en la sociedad en general. La segunda, y no sé si vieron varios memes en donde decían que efectivamente lo que había hecho el presidente era que estaba haciendo el tema de primero los pobres, que porque efectivamente los primeros que había inundado habían sido los pobres. Y eso ha sido una constante dentro de los medios digitales ya a nivel bastante pesado. O sea, eso sí le ha traído bastantes negativos. Incluso no sé si vieron que salió también un video, comenzaron a salir videos de cosas en donde la gente ya lo increpa en los aeropuertos o cuando está en alguna parte, por ejemplo, preguntándole sobre el tema del dinero de los fideicomisos para los niños que iban a ir a las Olimpiadas de Matemáticas, o los que le están diciendo que por su casa no pasaron, o sea, y que les preocupa más a otros el perro que la gente en general. Entonces, eso sí se está viendo, hay una notoria molestia dentro de los medios digitales. El tema de Tabasco sí permeó opinión pública, o sea, prácticamente todos los mexicanos saben lo que pasó y que el presidente además primero diga que no, que se haya como un tema de negatividad y que después en la mañanera diga que sí, eso aumentó el volumen de la discusión de forma negativa hacia el presidente. Y ahí te preguntaría yo, digamos, ¿también pega la comparación de lo que se hacía en otros sexenios? Es una duda. A mí me tocó ver un meme en el cual pues, están las fotografías de 3 presidentes, está Calderón, está Peña Nieto mojándose las piernas, etcétera, y luego el presidente desde el helicóptero. Eso, ¿qué tanto? Lo pregunto porque mucho de la narrativa del presidente siempre es ir en contra de cómo se hacían las cosas en el pasado. Me parece que específicamente en estos detalles, pues la oposición, los críticos han encontrado un contraste que le termina perjudicando a López Obrador. ¿Qué tanto lo has detectado en la conversación digital esto? La palabra correcta es empatía. Lo que le están diciendo las redes sociales es que que no tiene empatía con la población en general ante cualquier sufrimiento de la población, mientras que otros presidentes u otros organismos o otros políticos incluso actualmente les están tienen muchísima más preocupación por las poblaciones de lo que está haciendo el presidente. Y eso es lo que más le están reclamando. Y si no cambia eso, si él no cambia ese discurso, sí puede ser de las cosas que más le puedan afectar para las siguientes elecciones. Que se quede instalado y sobre todo con el riesgo de que se mantengan todavía las precipitaciones allá en el sureste, no solamente en Tabasco, en Veracruz, en Chiapas. Se prevé posiblemente que en las próximas semanas sigan teniendo lluvias. Esperemos que no sea así, porque a final de cuentas hay alrededor de 180,000 personas, estaba revisando yo, pues que han tenido o pérdida de su vivienda o que no pueden regresar a su vivienda porque están viviendo en el techo, en fin, falta agua potable, faltan víveres.
pero en este contraste, Amado, que estoy tratando de hacer, hay otro contraste que me parece, esto de que se vive en islas por los temas, hay otro contraste que me parece que es relevante, que es el de la exoneración del hermano del presidente, ¿no? Esta exoneración que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, donde de alguna forma, pues siempre está presente la exoneración que se hiciera hace algunos años respecto a la Casa Blanca por parte del secretario de la Función Pública, cuando el entonces secretario con Peña Nieto, siendo su empleado, es quien lo exonera y quien dice, pues no hubo ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de delito que perseguir. Más o menos se parece la fisonomía del asunto, ¿no? Es también un empleado del presidente, el encargado de la UIF, pero a contrario, censo de como ocurrió hace, pues no 6 años, pero sí hace más o menos unos 5, pues ahora no reaccionaron mucho las redes. Fue un tema que pasó tal vez casi de noche, 5%, 4%, ahorita Jimena nos podrá detallar más, pero sobre todo la conciencia del tema me parece que no quedó tan presente de parte de la gente. Yo hubiera pensado que así como se reaccionó hace 5 años respecto a la exoneración que hiciera el secretario de la Función Pública, pues tal vez ahora el auditorio, la audiencia digital hubiera reaccionado de manera negativa, pero pues como que pasó de noche. ¿Qué opinas de eso? Hubiera ardido Troya en otros tiempos, pero es lo que comentábamos ayer. Cómo le favorece incluso la discusión, una discusión, digamos, relativamente negativa, pero al mismo tiempo absurda, le beneficia mucho más al presidente. Es decir, al presidente le conviene mucho más que le reclamen por qué no reconoce a Biden, a que le reclamen por qué están exonerando a su hermano. Y mientras la discusión negativa se concentre en temas que no van a tener trascendencia para el país, como el que reconozca o no a Biden, hay cosas fundamentales como esta que terminan beneficiándole al presidente. Por ejemplo, me llamó mucho la atención una declaración de el titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, de Ortiz Pinchetti, en una entrevista con Azucena Oresti, en donde le dice, pues los dos vinieron, hicieron su declaración y dijeron que el video, o sea, en su declaración dijeron que ese video es falso. Y entonces ella le pregunta, bueno, ¿y es falso o no? Pues nosotros tenemos la facultad a través de peritos de documentar de que ese video es verdadero, que no es falso. No basta con que ellos te digan que es falso. Pero eso, tienes mucha razón. En otros tiempos hubiera sido un mega escándalo. Lo que ha hecho el presidente es normalizar este tipo de cosas. Es que la gente, su gente, o incluso la gente que está en contra de él, esté metida en una discusión bizantina, temporal e intrascendente como lo de Joe Biden, y no esté metida en cosas fundamentales, que es exigirle al presidente que acabe con la corrupción, y si la corrupción está literalmente en su propio ADN, que la combata. Y eso se le pasa de noche a la gran mayoría. A mí me parece que eso, en términos de comunicación política, es una ventaja para el presidente porque tiene la capacidad de desviar la atención hacia allá. Si el presidente hubiese dicho de hoy para mañana, pues vamos a reconocer a Biden, estaríamos discutiendo de otras cosas como estas. Pero si a él le funciona no reconocer a Biden por muchas razones, pero entre ellas me parece que está ganando la conversación en redes, aunque el 62% sea negativo. Eso es lo que considero. Jimena, ¿tú crees que así fue? O sea, ¿otro tema permitió distraer o qué fue lo que pasó? No, yo creo que en este caso no. Lo que pasa es que estamos viendo las gráficas en nuestra perspectiva. Si el 62% de la discusión fue relacionado con el tema de elecciones, pensemos que lo que pasa es que no solamente es en México, sino en general, que la gente que está hablando sobre el tema. Entonces, si quitáramos eso, sí hubo un nivel de discusión bastante interesante, porque además llevamos 3 semanas hablando de lo mismo. Entonces, la gente sí se enteró que existe primero, la gente conoció a los hermanos del presidente, uno porque quiere ser candidato y el otro por el tema del video.
Entonces, ya la familia ya es un centro y la familia comienza a verse envuelta en un tema de corrupción y la gente comienza a percibirlo así. O sea, no es tan, digamos que, no es que todo el mundo esté en contra, no es que todo el mundo esté hablando sobre el tema, pero eso va desgastando la figura presidencial. O sea, varios golpes de estos, en la medida en la que cada vez que dice algo la primera dama, cada vez hay más negativos. Cuando pasa algo con el hijo del presidente, cuando están los otros hijos del presidente y sale la nuera dándose la gran vida, cuando el hermano del presidente sale en un video que es igualito a los videos que están hablando sobre los otros partidos y sale absuelto, la gente, primero, sí comienza a consumir esas noticias y segundo, sí puede comenzar a desgastar en el mediano plazo, esto no es de la noche a la mañana, el tema del discurso que veníamos hablando, el tema de corrupción, en donde a quien le pega más antes que el presidente es a Morena en general, y eso lo vamos a ver pronto con el estudio que hicimos relacionado de quién hablan más mal, o sea, o de quién tienen peor actitud, y la peor actitud, digamos que es del tema de Morena. Entonces, esos pequeños desgastes sí pueden hacer que para elecciones haya un movimiento o que no gane todo lo que están diciendo las encuestas que puede ganar. Segundo, que el presidente se vaya desgastando en el tema que más le importa, que es el tema de corrupción. Y tercero, que comience a haber más gente preguntando qué es lo que pasa con el hermano, qué es lo que pasa con la señora. Entonces, eso sí puede ir minando la reputación del presidente. Y además hay algo importante. Cuando hicimos el análisis de los candidatos en Estados Unidos, algo que encontramos era que efectivamente había mayor volumen de discusión de Trump. Acuérdense que era prácticamente el doble, pero la actitud era muchísimo más negativa del presidente Trump que de Joe Biden. Esto mismo puede pasar aquí. O sea, en general, acuérdense que los medios digitales, el hecho que hablen mucho o poco de algo, afecta la conversación, pero afecta mucho más la actitud, lo que dicen y lo que no dicen. Y en estos casos, hagan de cuenta que entre los medios digitales tenemos el 30% de personas que están en contra del presidente, el 30% que están a favor y que hablan todo el tiempo, porque digamos que son las huestes de ambos lados. Pero hay un 40% de gente que no se mete en la discusión, salvo cuando le cambian el status quo o ve efectivamente que tendría que meterse porque tiene que tomar partido por un lado o el otro. Y lo que estamos viendo es que comenzaron a meterse en las discusiones. Se están metiendo en los temas de mujeres, se metieron en el caso de corrupción, se están metiendo en los temas de outsourcing. Entonces, eso ya es un llamado de atención para el gobierno federal. Y puede ser por eso que ahorita salió el tema de la fiscalía en contra de Enrique Peña Nieto, de Videgaray, el tema de Odebrecht, porque efectivamente necesitan otras cosas dentro de los medios digitales que no sea la familia presidencial, que no sea el tema de Tabasco, que no sean el día a día, el COVID y los demás temas que sí le afectan a la población en general. Bueno, muy relevante, sobre todo por lo que dices tú. Son temas además que se quedan con tracto sucesivo, como dicen los abogados, es decir, quedan instalados y después van explotando más hacia adelante, cosa que seguramente pasará. Habrá que ver qué tanto el tema Odebrecht prende más. Está el tema ya acechando directamente a Luis Videgaray, al propio Peña Nieto, pero estamos a punto de cerrar y no quisiera dejar de escuchar de tu parte qué pasó con el tema de Quintana Roo, porque parece ser que vuelve otra vez a prender el tema de los feminicidios, parece ser, digamos, que eso que se había aplanado un poco, que el propio presidente había querido borrar alrededor de la pandemia después de las movilizaciones del 8 y del 9, pues está ahí presente y de pronto vuelve a agarrar pradera seca y pareciera ser que esto puede volver a crecer. ¿Cómo lo estás viendo? Mira, es un tema latente. Cada vez que haya un feminicidio más o cada vez que haya un tema contra una mujer o haya una líder de opinión que salga, se prende y se prende como una mecha rapidísimo. Es de los pocos temas en donde genera de un movimiento una movilización. Y el hecho de que hubiera sido en este caso en Cancún y que hubiera salido la policía supuestamente a disparar, eso digamos que será un tema de investigación, levantó más la ira ya de las mujeres y que esto lo hablamos con Amado antes de entrar al aire, que puede desencadenar en algo más grande el día 25, que es el día de la erradicación de la violencia contra las mujeres. O sea, digamos que esto cerraría prácticamente el círculo que empezamos el 8 de marzo al 25 y se podría contar incluso la historia.
y lo que sí reclaman es que sigue, o sea, lo que pasó con la policía, independientemente que fuera por infiltración, porque así lo hicieran, porque tomaron la decisión, la razón que sea, demuestra la falta de empatía con un movimiento legítimo de las mujeres defendiéndose contra la violencia en general en México. Amado, para cerrar, estamos ya en el límite, pero ¿crees que esto se va a convertir nuevamente o que vaya a tener las dimensiones que tuvimos en marzo? Yo espero que sí, porque el problema, en lugar de atenderse, ha recibido del gobierno federal desprecio, minimización y una falta profunda de empatía contra esto que es un verdadero problema que se ha agravado con el confinamiento. Yo lo que esperaría es que sí, el 25 sea uno de los temas que tengamos que tratar. Lo que sucede el 25 es el renacimiento de lo que sucedió el 8 y 9 de marzo de este año. Bueno, pues yo lo tomo y cierro precisamente con esa condición de solidaridad. Sin duda alguna, aquello que vivimos entre el 8 y el 9 es algo que en efecto está presente, está latente, es un problema nacional y necesitamos de acciones enérgicas por parte de la sociedad para que cambie la cultura social, que a final de cuentas esperemos que tenga también la empatía por parte del gobierno. Pero bueno, hemos llegado al final de esta mesa horizontal. Yo me siento muy contento de haber compartido contigo, mi querida Jimena. Muchas gracias por el día de hoy, por estar aquí. Muchas gracias, mi querido Amado Avendaño, por poder compartir con nosotros pues estas visiones respecto a lo que fue la agenda de la semana. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues le mandamos un saludo a todo el auditorio. Nos vemos aquí la próxima semana en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Un abrazo fuerte nuevamente a la familia Quiñones y obviamente aquí en Radio 13 Digital, Idea de Confianza. Lo esperamos a las 9 de la noche el próximo martes. Saludos.